Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Los 6 detenidos en 8 allanamientos realizados por los atentados en la Universidad de Guayaquil serían dirigentes y exdirigentes de la universidad. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Al momento se investiga si pertenecen a un movimiento político. Las autoridades se pronunciaron hoy sobre este tema. Como exdirigentes de la Universidad de Guayaquil identificaron en rueda de prensa las autoridades a los 6 sujetos detenidos la madrugada de este jueves por estar involucrados en los atentados con bombas registrados desde mayo en esta alma mater. Tienen una vinculación con la universidad, no es un asunto ajeno a la gestión de la universidad, es precisamente eso lo que está en disputa. Siendo alguna gente interesada en mantener el statu quo anterior con relación con cierto grupo político. Para no afectar el proceso judicial que se sigue en la actualidad, pues para las 22 horas recién está prevista la audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo, cuya pena privativa de libertad es entre 10 y 13 años. De ellos no se dijo más. Lo que sí se precisó es que en una de las 8 viviendas que fueron allanadas en el sur y norte de la ciudad, se encontró más material explosivo que en los próximos días iba a utilizar. En una de las mesas de un departamento estaba ya armándose otra bomba y que había seguramente material para producir bastantes bombas más. Ellos detonantes, mecha, pólvora, balas y una granada de gas. Son los resultados de una investigación que tomó tiempo, señaló la ministra de Gobierno. Porque más allá de detener a la persona que realiza el acto concreto de poner el explosivo, era muy importante determinar vinculaciones y motivaciones. Se está tras la pista de los autores intelectuales, de lo que han financiado. Tengo entendido que la policía tiene todo el esquema. Como les dije, esta es la punta de un ovillo. Y es que dijo el primer mandatario que en el régimen siempre ha habido el interés de dar con los verdaderos responsables de los atentados. Claro, desde el primer momento nuestra querida policía, el Ministerio del Interior se hizo cargo del tema. Ventajosamente el día de ayer tuvimos ya el resultado de poder capturar. Pese a ello, en otra rueda de prensa posterior indicó el rector que el estado de emergencia en la universidad estatal se mantiene. La emergencia se mantendrá hasta que esté en estado de emergencia, pero estimamos que una vez que esté implementado el plan de seguridad podría analizarse. Plan que comentó ya está por contratarse y para el que hay muchas compañías nacionales y extranjeras interesadas. Consta de 3 etapas que significarán una inversión de cerca de $6 millones. Luisa María Heredia, 24 horas. Las reformas al Código Integral Penal fueron aprobadas de manera parcial por la Asamblea Nacional. La incautación de bienes producto de la corrupción y el aborto por violación no pasaron. Hay asambleístas que esperan un veto del Ejecutivo. Estos son los rostros de los asambleístas que votaron en contra o se abstuvieron de votar por la despenalización del aborto por violación. Estas imágenes fueron expuestas por los grupos pro aborto que rechazan la decisión que tomaron durante la votación del COIP. ¡Aquí están! ¡Estos son los que cubren la violación! Es su responsabilidad la tortura de las mujeres en este país, que las mujeres víctimas de violencia sexual sean forzadas a la clandestinidad, a la muerte. Al artículo 150 le faltaron 5 votos para que sea incluido en la normativa. Otro texto que no logró los votos fue la incautación de bienes por delitos de corrupción. Yo estoy más de acuerdo con el denominado comiso. Esa acción lo que intenta es evitar que se pasen bienes a donde testaferros. Si bien valoramos que el comiso sin sentencia haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, en este caso el tema de la incautación será valorado por el Gobierno Nacional, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y por quienes estamos abocados y tenemos interés en las reformas al Código Integral Penal. Hay temas que se aprobaron y generaron reacciones como la derogatoria del artículo 265 que tiene que ver con el delito de comercialización y almacenamiento de hidrocarburos en las provincias fronterizas. Creemos que todos tenemos que tener las mismas sanciones independientemente de si vivan o no en una zona de frontera. Otro tema que ha generado reacciones es el artículo que sanciona a la persona que utilice, ofrezca o venda suero de leche, líquido o lactosuero con fines comerciales. Yo creo que hay que penalizar la utilización y las prácticas desleales. Entre lo que aprobaron en paquete los asambleístas está la desaparición involuntaria, que tendrá una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Además, se endurecen las penas en los casos de maltrato animal, con una pena privativa de 6 meses a 1 año si existe tortura. Se reconoce al incesto como delito y tiene una pena de 19 a 22 años. Esta asamblea dio paso a la producción, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis
únicamente con fines terapéuticos. Este artículo se conectará con lo que se establezca en el Código de Salud, que está a la espera de la votación. Fueron más de 100 observaciones que se incluyeron en este texto de reformas al COIP, que estará en manos del Ejecutivo este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otra de las reformas aprobadas anoche se refiere a que el rostro de delincuentes capturados en delito flagrante o reincidentes ya podrá ser mostrado. Actualmente la Constitución y la Ley de Comunicación prohíben su difusión. Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este martes que, en caso de delito flagrante o reincidencia, el rostro de los detenidos pueda ser difundido. Para la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, una de las principales impulsadoras de esta reforma al Código Integral Penal, la decisión del Pleno es positiva, tomando en cuenta el alto número de reincidencias de los delincuentes y el cuestionado accionar de los operadores de justicia. Nosotros empezamos ya a mostrarlo, sin ley, sin que esta norma haya sido aprobada, y empezamos a mostrarlo por una simple razón. Cuando existe flagrancia, entonces ya se rompe la presunción de inocencia. Estás viendo que el tipo ha cometido el delito en ese momento. El tratamiento de esta reforma había sido ofrecido a Viteri por el presidente de la Asamblea, César Litardo, y era uno de los puntos aún sin resolver entre el gobierno y el municipio de Guayaquil para continuar con el plan de seguridad. Para este abogado y catedrático, la medida, que responde a la presión social, necesita justamente de la sociedad para que funcione. Que la publicidad de la persona que se lo detiene en delito flagrante es más para buscar más afectados que pudieran identificarlo. Y determinar desde qué fase de la captura se aplica la difusión de los rostros de los detenidos. Una vez que el jugador ha aceptado que se inicia el proceso y la persona pueda, ahora sí, dentro del proceso que por sí es público, pueda ya ser puesto en conocimiento que se lo está investigando o que se lo ha imputado en un delito X. Entre hoy y mañana se tiene previsto que se envíen al presidente esta y las demás reformas al COIP aprobadas la tarde de ayer por la Asamblea. El Ejecutivo tendrá 30 días para pronunciarse. Actualmente la difusión de los rostros de los delincuentes está prohibida por el artículo 23 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley de Comunicación, en base a la protección de sus derechos y presunción de inocencia. Joana Ramos, 24 horas. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, continuará con medidas cautelares de arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico dentro del caso Sobornos. Así lo determinó la jueza Daniela Camacho al negar su pedido de revisión de medidas. En una audiencia que no tardó más de una hora, la jueza nacional Daniela Camacho negó el pedido de revisión de medidas cautelares presentado por la defensa del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dentro del caso Sobornos 2012-2016. Acogió de esta forma el pedido de la fiscal general Diana Salazar de garantizar la presencia del exfuncionario en el proceso, pues durante su intervención anunció que el 10 de julio se emitió una alerta de información sobre un plan de fuga del hombre fuerte del correísmo. Llega a decir la defensa del doctor Alexis Mera que este es un delito que es imprescriptible y que ni siquiera se necesita la presencia del imputado. A pesar de que durante la diligencia la defensa de Alexis Mera alegó que es procurador judicial del expresidente Rafael Correa dentro del mismo caso, se determinó que estar en arresto domiciliario no vulnera de ninguna forma ejercer la defensa. No le prohíbe pensar y, en este caso, en virtud de ello, poder seguir defendiéndose no solamente él, sino otros procesados. Ante la argumentación de que de los 26 procesados en el caso, solo 2 están privadas de la libertad, la fiscal general refutó que del número total de procesados, 9 tienen orden de prisión preventiva. Indicó además que Mera cuenta con privilegios, pues incluso existe un parte policial que registra una fiesta de cumpleaños en su domicilio. Luego de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal el pasado 9 de septiembre, la jueza Daniela Camacho dio 48 horas para que se evacuaran todos los escritos y diligencias pendientes dentro del caso Sobornos 2012-2016, entre ellas este pedido de revisión de medidas cautelares. Con ello se está a la espera de que se señale nuevo día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Titulares del Consejo de la Judicatura señalan como un pasquín falso y malicioso a la denuncia en su contra respecto a una supuesta venta de cargos en notarías del país. Dicen que el documento que llegó a la Asamblea Nacional consta de firmas falsas, fruto de la suplantación de identidades.
Bajo la consigna de que será la única vez en la que se pronuncien respecto a esta denuncia en su contra, miembros del Consejo de la Judicatura rechazaron las acusaciones que los involucran en una supuesta entrega de dinero a cambio de puestos en notarías. Señalan que la denuncia que llegó el 4 de septiembre a la Asamblea Nacional cuenta con firmas disímiles, pues se suplantó la identidad de 3 abogados para respaldar el documento. Justamente cuando concluíamos la etapa de evaluación oral a la Corte Nacional de Justicia, se inserta de forma anónima una denuncia con firmas falsas, con el único fin de denostar el honor y la dignidad de quienes estamos empeñados en transformar la función judicial, que tiene un contenido falso, absurdo y malicioso. Según la denuncia, a los 3 abogados los habría contactado una persona cercana al esposo de una vocal del Consejo, solicitando $120.000 para un cargo en una notaría en Quito o $70.000 para un cargo en otra ciudad de la Sierra Ecuatoriana. Los juristas lo desmienten. Yo no los conozco, ni a los autores de este mamotreto de denuncia jurídica. No soy yo el que está denunciando en forma alguna. Según Maldonado, las investigaciones por este hecho se desarrollan en Fiscalía bajo la figura de asociación ilícita. Tanto los abogados involucrados como la vocal Maribel Barreno presentaron una denuncia para determinar a los responsables. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias del servidor de la entidad pública donde se extrajo la información de millones de ciudadanos que luego fue filtrada ilegalmente era manejado por Telconet. El Ministerio de Telecomunicaciones anunció que migrarán los datos gubernamentales a CNT, pero aseguran que este traspaso ya estaba previsto. Como sabemos, la masiva filtración de datos sensibles de al menos 20 millones de ecuatorianos no solo se extrajo a través de plataformas de entidades privadas, pues también constan datos entregados por los ciudadanos a una entidad pública, el BIES. Por ello, entre lo filtrado no solo hay nombres, correos electrónicos, direcciones o números de teléfono. También hay datos bancarios, como el estado de la cuenta del afiliado, balances, valor financiado, tipo de crédito y otro tipo de información. Autoridades del gobierno confirmaron que Telconet es la empresa que manejaba el servidor de esta entidad pública. Se descubre que alojaba el servidor del gobierno de donde se robaron los datos personales de todos los ecuatorianos. Luego de conocerse la filtración de los datos, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, incluso anunció la migración de toda la información del gobierno hacia CNT, asegurando que CNT tiene las características para brindar la seguridad, rastreo y control de toda la información de las plataformas gubernamentales. También dijeron que la transferencia se efectuará en un lapso de 5 meses y que se requerirá una inversión de $11 millones para un centro de operaciones de seguridad gubernamental. Por otro lado, el secretario anticorrupción Iván Granda y otros temas que le preocupan en torno a la figura de Tomislav Topic, propietario de Telconet. Si ustedes pueden ver el historial del señor Topic, devolvió 2.5 millones en la sección ilícita Glass y Rivera. Devolvió 13.5 millones en el lavado de activos Odebrecht recibidos en sus cuentas por Merrill Lynch. Tiene un indicio de responsabilidad penal de Contraloría por participar en licitaciones de Telconet y Megadatos. Estuvo involucrado y estuvo siendo investigado en el caso 2012-2016. En sus instalaciones tenía el servidor, el señor Olavini. Y ni hablar del caso de la Clementina, donde también hubieron denuncias respecto de la teca hace pocos años. Entonces, donde el señor Topic está, siempre se tiene que investigar algo. Por la filtración de datos, incluso se detuvo al gerente de la empresa Novastrat. Se realizó allanamientos para recabar elementos sobre un presunto delito de violación a la intimidad. Dayana Monroy, 24 horas. La investigación sobre la supuesta vulneración de millones de registros de datos se extenderá a la Asamblea Nacional. El caso ha destapado la existencia de un mercado de bases de datos que opera desde hace varios años sin que se logre configurar como una actividad ilegal. Aun cuando se ha reparado en el escándalo de la supuesta filtración de 20 millones de registros de datos de ecuatorianos, la Fiscalía trabaja en la investigación principalmente del origen de las bases de datos que estaban en poder de la empresa Novastrat.
Varios asambleístas se suman a la idea de investigar desde varios frentes. Hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? Porque habla de las costumbres, habla del consumo de los ecuatorianos, y queremos ver si la motivación fue en este caso, no sé, financiera, o tal vez la motivación va más allá. El representante de la empresa Novestrat, sin embargo, ha contado a Fiscalía que su actividad tiene que ver con el análisis de datos para la toma de decisiones de las empresas, entre otras, en el sistema financiero. Hicimos la prueba de acceso a datos estadísticos con montos de colocación de dinero de los bancos en el sistema financiero y sí, la información está disponible en la página web de la Superintendencia de Bancos y con algo de asesoría. Se puede bajar archivos completos con gran cantidad de información. No obstante, existe un mercado de bases de datos más personalizadas que sí se negocia para uso empresarial y se conoce que Novestrat adquirió con facturas parte de esa información que guardaba en su servidor en Miami y la procesaba como parte de su giro de negocio. Recordemos que hay información de niños, hay información de adolescentes, hay información financiera que ha sido expuesta. La denuncia presentada por estos días revela una aparente vulnerabilidad del servidor de Novestrat, detectada por 2 israelitas dedicados al llamado hacking ético, Ram Lokar y Noam Rotem, quienes habrían confirmado la permeabilidad del servidor de Novestrat y elevaron la alerta como una supuesta filtración masiva que el representante de la empresa ha negado frente a Fiscalía. Se trata de una práctica común en el análisis de riesgos de la seguridad de servidores que manejan información sensible y bases de datos. Por ahora no se descarta que la investigación se extienda al origen de la compra-venta de bases de datos, un negocio que se dice lícito, pero que no tiene reglas claras. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El gerente del BIES acudió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para informar acerca del cumplimiento de las obligaciones del Estado en la compra de bonos a jubilados, en medio de la deuda que el gobierno tiene con la Seguridad Social. El Banco del IES está comprando los papeles de los jubilados a través de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. Los 6 detenidos en Bolsa de Valores de Guayaquil. A la fecha tenemos 1.423 operaciones de compra de bonos, 740 a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 683 a través de la Bolsa de Valores de Quito. La demanda por parte del BIES existe. Con esas operaciones se han comprado $66.548.519 en bonos, lo que ha significado que se entregue esa liquidez a los beneficiarios de estos. La Corte Constitucional negó por forma 2 pedidos de consulta popular para sectores de la minería legal. Es importante respetar la institucionalidad y la seguridad jurídica, mientras que el prefecto de la SUAY anuncia acciones. Mientras el prefecto de la SUAY quería consultar a la población la suspensión de la minería en su provincia, el alcalde de Ponce Enríquez aspiraba a que sus habitantes autorizaran el desarrollo de la minería, ambos en consulta popular. Sin embargo, los dos tuvieron una respuesta negativa por parte de la Corte Constitucional. Según el dictamen de la Corte, en el caso de Yacu Pérez, porque el pedido no garantiza la plena libertad del elector ni cuenta con apego constitucional. Tras esta decisión reaccionaron desde el sector de la minería legal y también lo hizo el prefecto de la SUAY. La Corte Constitucional de alguna manera ha generado ya un precedente. Debe prevalecer la seguridad jurídica. Las empresas mineras estamos aquí para invertir y por lo tanto requerimos certeza. Acaban de desvelarse que ellos no responden a los intereses del pueblo del Ecuador. Son varios los argumentos que presenta la Corte en su dictamen. Entre estos dice que la mera transcripción y simple parafraseo de artículos de la CRE seleccionados por el peticionario en los considerandos del texto sometido a control no cumplen el parámetro establecido. Sin embargo, según explica Santiago Yepes, es necesario un pronunciamiento de fondo. Esto es haber simplemente anulado el proceso por un tema de forma, deja abierta la posibilidad de que haya nuevos pedidos de consulta. Sin embargo, el prefecto de la SUAY ya anuncia acciones. La resistencia, pero también no descartamos la posibilidad de irnos a una Asamblea Nacional Constituyente. El sector minero nace hoy con una nueva iniciativa, con un nuevo reto que es prepararse para nuevas consultas, el poder generar un proceso de diálogo mucho más transparente, desapegado de temas políticos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Después de 9 años desde su inauguración, el aeropuerto Santa Rosa, en la provincia de Loro, todavía no justifica la millonaria inversión del gobierno anterior. Las autoridades anunciaron que el próximo año operarían nuevas rutas. 10 de la mañana y Miguel limpia su taxi. En pocos minutos más aterriza uno de los 2 vuelos que llegan a diario desde Quito al aeropuerto regional de Santa Rosa. No es el único que espera el arribo de aproximadamente 40 pasajeros. En fila hay 10 taxis más. Que va a llegar el vuelo nomás, es así. ¿Y de ahí? De ahí ya queda esto ya, totalmente vacío. Hasta las 8 de la noche vuelta. Mientras se lleva a cabo el desembarco y la salida de los usuarios, hay movimiento, pero de repente la terminal aérea empieza a quedarse vacía. Actualmente opera solo una de las 3 aerolíneas que iniciaron con la oferta. TAME tiene 2 vuelos diarios, solo 3 días a la semana. En el puesto de información nadie atiende. Sirve más bien de bodega para los adornos de Navidad. Los counters están vacíos, los asientos disponibles. Aquí nunca va a encontrar problemas para parquearse. Este aeropuerto fue construido en 2008 por el gobierno anterior a un costo de $47 millones y lo ofrecido entonces era convertirlo en un eje de integración comercial y turístico con Perú. En 2018 este aeropuerto movilizó a casi 40.000 pasajeros. En lo que va del año suma ya 21.000. Suena bastante, pero no. Aquí se proyectaba transportar a más de 600.000 pasajeros cada año. A pesar de esto, el supervisor de seguridad del aeropuerto nos asegura que sí hay movimiento. La terminal aérea es subutilizada por empresas privadas y escuelas de aviación. Adicional tenemos vuelos logísticos, los mismos que son utilizados para transportar personal militar. El aeropuerto en sus inicios creó 434 fuentes de trabajo directas, pero actualmente laboran 38 personas y este año cuenta con un presupuesto superior a los $300.000. Santa Rosa ofrece, por su ubicación geográfica, la oportunidad de que vengan a operar las aerolíneas con la finalidad de desarrollar el turismo. Esta semana el presidente Lenín Moreno anunció que una nueva aerolínea operará en el aeropuerto de Santa Rosa. Las nuevas frecuencias empezarían a partir del próximo año. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Un accidente de tránsito en Tulcán deja un saldo de una persona fallecida y varios heridos. La calzada mojada y el aparente exceso de velocidad serían los factores que provocaron el choque de un camión y un bus de servicio intercantonal. Policía, bomberos y Ministerio de Salud socorrieron la emergencia suscitada en el sector El Capote, a 5 minutos del ingreso sur de Tulcán. Al parecer, las condiciones meteorológicas no habrían ayudado para que los vehículos puedan transitar en forma normal. Se trata de este camión que impactó al bus de servicio intercantonal Disco 34 de la cooperativa Cristóbal Colón. Y aquel carro fue que golpeó al bus. El bus venía por su línea normal. A la curvita fue que golpeó el carro. Más de una decena de pasajeros resultaron con golpes y cortaduras en sus cuerpos, pero la peor parte la llevó el conductor del bus. Solo sentí el golpe nomás, y a lo que el chofer voló y se dio contra la puerta y quedó ahí. Entre los heridos de gravedad está una menor de edad y su madre, quienes fueron auxiliadas por personal de socorro. Se realizó la extracción y la atención prehospitalaria por parte del Ministerio de Salud de 2 personas de sexo femenino. La fuerza del impacto sacó al bus del camino, ocasionando lesiones a sus ocupantes. Sí, yo vi que los volaron nomás por encima y ahí estaban aplastados cuando salíamos. La calzada mojada y un aparente exceso de velocidad serían las causas de este accidente, según los testigos. Ahí justo en la curva me iba a chocar a mí, pero yo me abrí y lo cogí a la de la Colón y lo manda para allá. Lastimosamente hay una persona que ha fallecido y estamos investigando el hecho. Sí, es el conductor de la unidad. Una persona está detenida para investigaciones. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Transportistas exigen el pago de multas cobradas por las operadoras de los fotosensores instalados en el cantón Huaca. La Corte de Justicia de Carchi negó el recurso de apelación a Movi del Norte y fija fecha para el pago de los dineros en efectivo. La Corte Provincial de Justicia del Carchi inadmitió el recurso de apelación presentado por la empresa pública Movi del Nor y Traficnor, responsables de la operación de los 2 fotosensores en el cantón Huaca, los mismos que fueron retirados hace 2 meses. Una resolución favorable para la situación económica del Carchi al no dar paso a la apelación presentada por la empresa Traficnor y Móvil del Nor.
La resolución judicial deja sin efecto las más de 30.000 multas que significaron alrededor de $3 millones, recursos que deben ser devueltos con la misma agilidad que fueron cobrados, dicen. La sentencia es muy clara, tiene que darse el dinero en efectivo, por lo tanto, el tema de títulos de crédito o de cronogramas intentando confundir, nosotros no lo vamos a permitir y esto será un claro desacato por parte de estas empresas. Sin embargo, pese a que la resolución señala como fecha tope para el pago hasta el 30 de noviembre del presente año, aún no se concreta la devolución a los más de 10.000 conductores que fueron sancionados por exceso de velocidad en menos de un año de operación de los dispositivos, que tampoco han sido reemplazados por semáforos inteligentes. Y que eso sea también controlado no por entidades privadas, repito, sino más bien que sea algo que sea una política ya estatal. Las multas cobradas van de los $400 a más de $3.000 a conductores de diferentes provincias del país. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Una persona fue detenida en Cuenca y condenada a 10 días de prisión por hacer una llamada falsa al EQ 911. El detenido realizó la llamada a la tarde del pasado martes, reportando un supuesto accidente de tránsito cuando en realidad tenía un contratiempo con un vecino. Es el primer ciudadano detenido y juzgado por realizar llamadas falsas a la consola del EQ 911 en Cuenca. La falsa emergencia de un accidente de tránsito se reportó este martes. Había manifestado que existía una persona herida. Al llegar el agente de tránsito al lugar, constata que no se trata de ningún accidente de tránsito ni existe ninguna persona herida. Este ya marca un proceso aquí de llamada grave, de código rojo. La condena dispuesta por la justicia es de 10 días de privación de libertad para un joven de 21 años. Con esto se espera sentar un precedente. No estamos conformes porque son recursos del Estado, son recursos que todos los ciudadanos necesitan para ser salvadas vidas. Debería tener la pena máxima de 30 días. Yo creo que ahora es momento de tomar conciencia a todos los ciudadanos para que no volvamos a hacer estas llamadas. No podemos continuar despachando recursos innecesarios. En lo que va del año, el EQ 911 Austro ha receptado 41 llamadas falsas. Solo el mes anterior fueron 6. Cuando las llamadas provienen de teléfonos móviles, se aplican las sanciones correspondientes. Cuando llama una vez, pues le cortamos la línea por un determinado tiempo, nos llama la segunda vez, le volvemos a cortar la línea a largo plazo y tenemos la tercera vez en donde ya no va a volver a poder usar esa persona la línea nunca más. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.